Nuestra guerra no fue, evidentemente, una contienda civil más, sino una verdadera cruzada. La gran epopeya de una nueva y trascendente independencia. Jamás se dieron en nuestra patria en menos tiempo más y mayores ejemplos de heroísmo y de santidad. Sin una debilidad, sin una apostasía, sin un renunciamiento. Habría que descender a las persecuciones romanas contra los cristianos para encontrar algo parecido. Solo el simple enunciado de estos hechos justificaría esta obra de levantar en este valle, ubicado en el centro de nuestra patria, un gran templo al Señor, que expresase nuestra gratitud y acogiese dignamente los restos de quienes nos legaron aquellas gestas de santidad y heroísmo. La naturaleza parecía habernos reservado este magnífico escenario de la sierra, con la belleza de sus duros e ingentes peñascos, con la reciedumbre de nuestro carácter y con sus cielos puros, que solo parecían esperar los brazos de la cruz y el sonar de las campanas para componer el maravilloso conjunto. Anti-España fue vencida y derrotada, pero no está muerta. Periódicamente la vemos levantar la cabeza en el exterior y en su soberbia y ceguera pretender envenenar y avivar de nuevo la innata curiosidad y el afán de novedades de la juventud. Francisco Franco, discurso de inauguración del Valle de los Caídos, 1959. Este noviembre lo vamos a dedicar a la memoria con varios programas y hoy empezamos con las cicatrices que el franquismo ha dejado en calles, lugares y no lugares. Crux sacra sit minus, non drago sit minus, ad retro satana. Manu. ¿Sí? ¿Quién no es esto? ¿Esto no es Va de Retro? Sí, pero no. Esto es Va de Retro, ¿entiendes? La sección de historia de Carne Cruda. Con Puto Miquel y Gerstórica. ¿Ya vas a salir del armario como un mamarracho? Bueno, sí. Eso. Aquí está. Acaba de salir del armario como un mamarracho. Puto Miquel. Nuestro cicerone a través de la historia. Crudos días. ¿Cómo estás, querido? Crudos días, Javier. En Inglaterra, así que mal. Ay, te echamos de menos. Estás tan lejos. No podemos abrazarte. Bueno, se acerca el maldito 20N y hoy hablamos de franquismo. Sí, porque me da que el tema de hoy lo conocemos todos, aunque tal vez no con la precisión que se merece. Bueno, nos has hecho escuchar un texto de Franco, por cierto, fantásticamente interpretado por el propio Franco Tomillo. Así que más vale que me expliques qué está pasando hoy. Sí, verás. Hoy vamos a hablar de franquismo, cierto, pero hoy no vengo a hablar tanto de historia como de memoria. Bien, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, a grandes rasgos, la historia es el estudio del pasado a través de distintas fuentes, escritas, orales, materiales, etcétera, para tratar de analizarlo o reconstruirlo con la mayor precisión posible. Mientras que la memoria es el relato que nos contamos de este pasado o el vínculo emocional que tenemos con él. O sea que la memoria sería el lazo que une el pasado con nosotros y con el presente, ¿no? Sí, en la memoria es donde encontramos el espacio para los homenajes o para las condenas a unos eventos, a unos personajes o a regímenes del pasado. Por ejemplo, las estatuas a Colón crean una memoria concreta del personaje y de su importancia para la historia nacional. Le dan un lugar concreto, en este caso, para ensalzarlo, vaya. Sí, y ahora si te digo memoria histórica, ¿qué te viene a la cabeza? Bueno, para empezar, me viene un gran debate, un enorme problema nacional, pero para empezar la famosa ley de 2007 y todos los que protestaron diciendo que eso era reabrir heridas y cosas por el estilo. Pues si son unos carcas, están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién, con la memoria histórica. Estas protestas... En verdad, estas protestas son de esperar, no solo porque ya sabemos que hasta entonces lo que se había hecho era correr un túpido velo. Y eso no suele funcionar, y menos cuando el pacto de silencio y perdón general, que fue la transición, se produjeron a costa de dejar fuera a víctimas y represaliados. Claro, pero también eran de esperar precisamente porque la memoria, como ya hemos dicho, es un vínculo emocional. Y poner la atención sobre ella, sobre cómo la hemos naturalizado o de dónde vienen estos relatos, es necesariamente incómodo o incluso es doloroso. Claro, más que un silencio es un ejercicio de introspección. Y como ir a terapia, puede que descubramos cosas de nuestros padres
que no nos gustan. Joder, que vamos, muy freudiano está saliendo hoy. Sí. Una de las consecuencias de esta ley, por ejemplo, fue que de repente muchos españoles se dieron cuenta de que monumentos, placas o incluso nombres de calles que pasaban a diario resulta que eran elementos del régimen franquista para bien reforzar su mensaje o para homenajear a sus generales o sus victorias. O sus barcos, que asistieron en el bombardeo de civiles, como el crucero Baleares, que participó en la desbandá y que también recibió alguna calle. Sí, para protesta de mucha gente, que al parecer no les gusta que se quiten esos nombres, vaya. Pero precisamente de estos espacios de homenaje vamos a hablar hoy, de por qué se emplazaron, por qué tenemos que prestarles atención, qué podemos hacer y, tristemente, lo mucho que queda por hacer. Y de ahí este inicio hablando del Valle de los Caídos. Sí, pero es que para eso, además, esto viene muy a colación porque también he traído a hablar a Alfredo González Ruibal, arqueólogo, que precisamente ha excavado en el valle, o más bien la parte no tan visible del valle, la de los presos condenados a su construcción. Grabando las excavaciones de las casas de los familiares, de quienes estuvieron allí, han estado Álvaro Vega y Rocío Gómez el pasado mes de mayo para preparar el documental sonoro que nos traerán el próximo lunes, precisamente sobre el Valle de los Caídos, sobre esa parte menos conocida. Y me decías que Ruibal lleva tiempo excavando nuestra memoria, y él es autor, de hecho, de Volver a las trincheras, sobre la arqueología de la Guerra Civil. Te veo muy puesto. Siempre estoy informado acerca de este tema, sí. Pero la cosa es que Alfredo no para y ahora está en Djibouti excavando, así que nos pilla un poco lejos, pero no te preocupes que tuve la oportunidad de hablar con él sobre este tema. ¿Y qué te contó? Bueno, pues quise preguntarle si el franquismo intentó crear un lenguaje monumental entre tanta cruz y tanta calle a militares. El franquismo no llegó a crear nunca un estilo coherente de monumentalización y de memoria pública. Pero es que hay que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, que el franquismo duró muchísimo tiempo. No sabemos lo que habría pasado en la Alemania nazi o en la Italia de Mussolini si hubieran durado 40 años. Y por otro lado, al contrario que esos regímenes, el franquismo era en sí mismo una formación ideológica muy incongruente, formada por distintos elementos que no tenían que ver mucho entre sí. Se puede ver incluso en las fases al comienzo de la posguerra, cuando, digamos, el régimen es más fascista, incluso en ese momento todavía hay una diversidad, desde el carlismo a los monárquicos, pasando por los falangistas. Pese a la diversidad, hubo mucha simbología que llenó el espacio público. Sí, y estos símbolos jugaron un papel muy importante para asentar los valores del régimen, pero no por los que todos estamos pensando, vaya. A veces yo tengo la sensación de que le damos demasiada importancia a los monumentos que creó el franquismo explícitamente para autorrepresentarse y para sublimarse. La realidad es que muchos de estos monumentos pasaron desapercibidos incluso durante la propia dictadura. Yo creo que igual habría que poner más el foco en otras formas de construcción del espacio, de construcción del paisaje. Estoy pensando desde los edificios públicos que hay en cualquier ciudad de los años 40 en adelante hasta todas las casas baratas que se construyeron sobre todo a partir del año 59 con el plan de urgencia social. Porque estos son los elementos que por un lado le dieron al régimen franquista una cara amable y una cara, digamos, naturalizaron al régimen, ¿no? Como un régimen responsable, normal y corriente, como cualquier otro régimen. La arquitectura administrativa y la arquitectura cotidiana, es ahí donde hay que poner el ojo, prestar atención a las viviendas más que a los monumentos. Sí, y hay que recordar que es importante que en una sociedad democrática se tienen que retirar estos símbolos o resignificar estos espacios. Es necesario desmontar esos monumentos, reinterpretarlos, retirarlos cuando es posible, deconstruirlos o destruirlos, dependiendo del caso. Porque el problema también es que esos monumentos se pueden reactivar en cualquier momento, que es lo que pasa con el Valle de los Caídos y es lo que puede pasar con el Arco de Triunfo de Moncloa. En el momento en que Vox, por ejemplo, tenga capacidad de marcar la política en España, a lo mejor nos encontramos que el Arco del Triunfo, el Arco de la Victoria de Moncloa se convierte nuevamente, se reactiva como un lugar de memoria del franquismo. Monumentos que pueden ser bombas, que se reactivan según quien las manipule. Sí, él, que es un experto en yacimientos y en trincheras de la Guerra Civil, destaca la importancia que tiene la arqueología para reclamar estos espacios olvidados de los represaliados.
Muchas veces asociamos la arqueología a la excavación de grandes monumentos, de las pirámides de Egipto, los templos romanos, villas con mosaicos, pero la realidad es que lo que hacemos fundamentalmente los arqueólogos es excavar la vida de todos y de todas, la vida cotidiana, los objetos más banales, las experiencias de todos los días. Y cuando nosotros aplicamos esto en contextos donde sucede todo lo contrario, donde se está construyendo una imagen sublime, por ejemplo, de un régimen dictatorial, como pasa en el Valle de los Caídos, esta contraposición del mensaje monumental de la dictadura con la vida cotidiana de las personas corrientes, tiene una fuerza simbólica muy grande. Sirve para darnos otra imagen que es esencialmente democrática. Hay que fijarse, sí, en las pequeñas historias escritas en minúscula para explicar la historia con mayúsculas. Una historia que podría ser contada de una manera muy diferente, precisamente si resignificamos esos monumentos. Yo creo que es posible resignificar muchos de los espacios del franquismo. Hay algunos que evidentemente deben ser demolidos, deben desaparecer, pero hay muchos otros, y el Valle de los Caídos es uno de ellos, que pueden resignificarse. Lo que pasa es que resignificar es una operación muy complicada y si se hace mal puede ser contraproducente. De hecho, para mí uno de los elementos claves de una buena resignificación es que sea creativa. Y otra cosa que tiene que ser es material. Desde luego lo que no vale es llegar al Valle de los Caídos y poner unos carteles. Entonces tiene que ser una intervención que sea material y por lo tanto que sea duradera, que sea persistente y que sea muy impactante. Hay que escuchar y hacer caso a Alfredo González Ruibal, que sabe mucho sobre memoria, sobre ese relato que construimos del pasado. Y recomiendo leer Volver a las trincheras, su libro. Bueno, y como ya nos ha contado Ruibal, el franquismo obviamente creó muchos lugares para el homenaje del régimen, y algunos más monumentales y otros más del día a día. Sí, pero de tanto pasar por una calle con el nombre de un general o por la casa con una placa del régimen, al final uno acaba naturalizándolo. Y de hecho adquieren un poder simbólico. Esto es un ejemplo de lo que el historiador Pierre Nora llamaba lugares de memoria, entidades que se convierten en depósitos de una serie de valores e ideas que una comunidad tiene con su pasado. En el caso del Valle, por ejemplo, es un símbolo muy claro del régimen, donde además cada 20 de noviembre se apiñan los nostálgicos, bueno, así lo llama la prensa, los franquistas, vaya. Aquí obviamente estamos hablando de lugares en un sentido bastante literal y bastante físico, aunque hay otras formas de lugares de memoria. Pero lo que quiero que nos quedemos es con el poder que tienen estos símbolos o espacios para condensar una serie de valores. E incluso el normalizarlos, ¿verdad? Como esas calles o plazas que nadie sabía que eran de generales franquistas hasta que se señaló que lo eran. Claro, por eso, como ha dicho Alfredo, son espacios que hay que reevaluar, porque el poder de estos espacios está precisamente en que se convierten en algo cotidiano. ¿Y qué se puede hacer al respecto? Bueno, ahí está el quid de la cuestión. Al igual que el franquismo creó espacios monumentales o urbanos para homenajear o celebrar los valores del régimen, también tuvo necesariamente espacios para la represión. Como el penal de Banús, del que nos ha hablado Alfredo, que está justo detrás del Valle. Exacto, ahí se da un contraste entre el espacio de homenaje y el de represión, que pone de relieve cómo esa exaltación al final se construyó sobre la tortura, la explotación y la persecución. Vamos, señalar lo que tiene una dictadura, que no debería ser tan revolucionario. No, pero es que nos cuesta, la cosa nos cuesta. Cualquier ley de memoria al final no podría reducirse a simplemente deshacerse o reemplazar estos monumentos. Tendría que reclamar estos otros espacios de represión, porque ahí es donde está realmente el poder de subvertir la narrativa. ¿Y qué otros espacios de represión tenemos que se podrían reclamar? Bueno, obviamente contamos con kilómetros de cunetas, pero hay un ejemplo, también monumental, al que toda España dirige su atención cada 31 de diciembre. En la Puerta del Sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. Ah, ya sé, la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol. Sí, aunque durante el régimen fue también conocido como la Dirección General de Seguridad. Y con ese nombre casi cualquiera puede imaginarse qué ocurría ahí dentro. Sí, de entre los que tomaron las riendas de este edificio para torturar a disidentes, activistas o a peligros para el orden social, tal vez el que más nos suene sea Billy el Niño, pero hubo otros tantos, vaya. Y para conocer esas historias hay que reclamar esos espacios, no dejar que caigan en el olvido. Sí, mejor no te digo qué pasó cuando se sugirió poner una placa para homenajear a las víctimas de la tortura franquista en ese mismo edificio. Asumo que no pasó la propuesta, con la objeción de los de siempre, claro.
Joder, si es que le pillas el tranquillo rapidísimo al tema, de verdad, Es no fácil. sé ni para qué vengo. Es fácil, amigo. Son muchos años ya viviendo esta repetición de la jugada. Pues efectivamente la propuesta no pasó y nombres como el de Julián Grimau, activista del PCE, que fue torturado en estas mismas salas y arrojado por una ventana al patio interior, quedan relegados a un olvido institucional. Sí, de instituciones que no dejan de ser herencia de los organismos que torturaron a Julián Grimau por obra y gracia de la transición. De hecho, fue un tal Manuel Fraga, que a lo mejor te suena, el que negó que hubieran tirado a Julián por la ventana y dio la versión oficial. Y cuando alguien lo intentaba, yo le cascaba. El sol escuece en las espaldas. Manuel Fraga, que era ministro de Información en aquel entonces, y con la transición fundó Alianza Popular, el origen de lo que hoy es el Partido Popular. Ay, pero es que, según la versión oficial, habría sido el propio Julián, que estaba esposado, quien había abierto la ventana y se había tirado de forma inexplicable. Inexplicable porque no se sostenía la explicación, vaya. Sí, pero por eso precisamente son importantes las leyes que quieren reclamar estos espacios, aunque no siempre se les haga caso. Una de las quejas que se lanzan es que intentar deshacerse de los espacios del franquismo sería borrar la historia. Claro, pero ese argumento es algo tramposo, la verdad. Para empezar, porque si bien el régimen no tuvo un programa intenso y coherente para crear un único lenguaje monumental, sí que tuvo 40 años para imponerse. Yo siempre lo he dicho, 40 años para establecer su pedagogía y su versión de la historia. Le dio tiempo a mucho. Efectivamente, borrar todos estos espacios del franquismo, todo vestigio, toda calle, toda placa, hasta el punto de que el impacto del régimen franquista se olvide, es, para empezar, casi imposible. Bueno, de hecho llevamos 14 años desde que se aprobó la famosa ley de 2007 y aún queda mucho por hacer. Sí, de hecho quedan tantas cosas que da hasta para hacer un gran tour por toda la península visitando atracciones. ¿Has oído hablar del Gran Tour del franquismo? Pues sí he oído hablar, pero mejor nos lo cuentas a los oyentes que no lo conozcan. Bueno, es un proyecto que mapeó todos estos residuos del régimen que aún quedaban en pie. Mapa con todos los restos del franquismo, que no son pocos. Sí, Eduardo España, que mira qué apellido más apropiado, se encargó de ir recabando datos para crear una base de datos y un mapa interactivo que acabó recontando más de 6.000 símbolos franquistas aún en la vía pública. Eduardo, crudos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El nombre no es artístico. No es artístico, es real. Oye, una de las formas en las que describías el proyecto era como la guía que no debería existir. ¿Por qué y en qué consiste lo que has hecho? Claro, porque, pues como decíais anteriormente, hay una ley clarísima que te dice que todo eso no debe estar ahí, ¿no? Que es ilegal. Entonces, por eso, y como ánimo de animar a todas las instituciones que por favor retiren todos esos símbolos que no deberían estar ahí, ¿no? ¿Y cómo funciona el proyecto? El proyecto, pues, funciona muy sencillo. Al final, como decía Miquel, datamos durante 6 meses unos 6.000 y pico emblemas y lo que hace es visualizar para denunciar su presencia, ¿no? Para llegar a su propia actuación o resignificación o lo que estimen las autoridades pertinentes. Entonces, básicamente ponerlos en el mapa a que se los ocurre. ¿Y cómo pudiste recopilar tantos símbolos de la dictadura? Pues fue un proceso largo, la verdad, porque la propia ley exige que se catalogue, ¿no? Pero pues como todo, nos olvidamos de cómo se hacen las cosas y no se han creado catálogos públicos. Entonces tocó provincia por provincia ir yendo detrás de noticias, comentarios de personas para poder realizar una base de datos real. Que os digo que esa base de datos no es real porque todavía queda mucho y un ejemplo es el otro día sacaron el catálogo de la Comunidad Valenciana y con el que teníamos nosotros duplicó el número. O sea, es decir, lo que tenemos es la punta del iceberg. ¿Habéis recibido mucha ayuda de gente que os dice, pues aquí hay todavía un símbolo, aquí queda una calle, etcétera? Claro, ahí es donde queremos llegar, porque al final la única forma de poder controlar o de poder visibilizar la cantidad que hay es a través de las personas. Hemos recibido más de 700 datos a través de las personas y continuamente nos siguen llegando. Entonces, es un trabajo que tenemos que hacer todos, ¿no?
Claro. Una base de datos de más de 6.000 puntos, aunque bueno, con lo que dices, tiene pinta de que va a dar para mucho más, da un poco de vértigo. ¿Tú esperabas encontrar tanto aún en pie? No, la verdad que para nada. Yo cuando empecé la investigación dije, bueno, llegaremos con suerte a los 1.000. Y para mi sorpresa no solo se duplicó, sino que fue 6 veces y ahora me estoy dando cuenta que probablemente estemos reflejando solo la mitad de lo que hay. ¿Cuáles son los símbolos que más te ha sorprendido encontrar? Pues sobre todo placas en las alcantarillas, que no me esperaba que el régimen llegara hasta esos menesteres, y también algo que no podemos tolerar es que las instituciones educativas tengan el nombre de personajes franquistas, ¿no? O sea, un niño que vaya al colegio y sea representado por un personaje así no tiene cabida en esta democracia. ¿Y ocurre más en ciudades o en pueblos? Hay de todo. Parece que esto es algo residual solamente de los pueblos, y la verdad que más o menos el baremo está un 50-50. De hecho, bajo esa premisa, normalmente echamos la culpa a las instituciones, pero el 70% de los símbolos que hay están en fincas privadas, ¿no? O sea que al final no es solo culpa de los gobiernos, sino que es algo que estamos todos metidos en el ajo, ¿no? Yo estoy ahora recordando que en el pueblo de mis padres, en la iglesia, está la lista de los caídos por España. Uh-huh. ¿Esto formaría parte de esa simbología? Clarísimamente, y de esos hay un montón. Hay más de 500 iglesias con ese tipo de simbología, ¿no? Por eso también esa parte privada es muy difícil que se pueda actuar, ¿no? Porque depende directamente de la iglesia, de los arzobispados. Ellos son las autoridades que deberían retirar ese tipo de simbología, pero pues la verdad ahí sigue, ¿no? Dejando pasar el tiempo y todos los días podemos ver esos nombres. Más allá de recoger puntos en el mapa, ¿cuáles son los siguientes pasos que vais a dar en el proyecto? Ahora lo que queremos hacer es crear un espacio virtual, ¿no? Donde las personas puedan colaborar, las instituciones puedan aportar, todo para crear en primer lugar una base de datos real que esté todo el rato retroalimentándose y además sirva como guía de actuación y de resignificación, y no solo eso, sino que también sea un aula de aprendizaje, ¿no? Que las futuras generaciones no olviden todo lo que está pasando y todo lo que estamos tardando en esta resignificación o esta retirada. Por eso, pues, desde aquí os animo a todos. Hemos lanzado un crowdfunding en Berkami con el Gran Tour del Franquismo. Se titula Más calles sin emblemas franquistas, y ahí podéis apoyarnos porque estamos construyendo esa web, porque esa web no es de nadie, sino debería ser de todos, ¿no? Entonces aquí pedimos que la mantengan viva por eso, porque queremos dejar ese espacio para uso de todos. Al final es una herramienta que está sirviendo mucho, ya que hemos ayudado a retirar más de 100 símbolos desde que salió el proyecto. Recuerdo el proyecto Más calles sin emblemas de Franco en el Gran Tour del Franquismo. Lo lleva a cabo en Berkami. ¿Tenéis una web vosotros? Sí, nos podéis seguir en Twitter. Debería aparecer. Perdona que se ha cortado. Vuelve a repetir la dirección. ¿Me escuchas? En Twitter debería desaparecer. Debería desaparecer en Twitter. Muy bien. Debería desaparecer. Debería desaparecer. Es la cuenta en Twitter del Gran Tour del Franquismo, donde podéis ayudarles mandando pues símbolos que no hayan todavía recogido en ese mapa, que todavía es simplemente un tour virtual. ¿Hay alguien que haya empezado a hacer el tour real? Pues, seguramente que sí. Yo creo que llevan ya tiempo haciéndolo, ¿no? Eduardo España, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. ¿Qué hacemos con estos más de 6.000 puntos de la memoria franquista que aún perviven? Bueno, pues es una muy buena pregunta, Javier, para la cual no tengo respuesta. ¿Y yo que pensaba que sabías de esto? A ver, la cosa es que, aunque las leyes son importantes para regular en qué dirección debemos avanzar y qué podemos hacer, la respuesta no es tan fácil como vamos a mandar todo a la papelera de reciclaje. ¿Nombres de calles? Sí, podemos quitarlos, porque eso es solo un espacio para legitimar y normalizar algunos nombres a partir del homenaje. ¿Pero edificios usados para la represión o grandes monumentos como el Valle de los Caídos? Ahí es donde la cosa se complica. Algunos memoriales se han enviado a museos provinciales y locales. Y si en algún momento se hiciera algún museo de la memoria democrática, pues... Un museo de historia nacional, como proponía Casado.
Bueno, si algo me dice que ese proyecto de museo o bien no iba a llegar hasta el franquismo o lo iba a pasar de puntillas. Sí, como nos pasaba a nosotros en el colegio, por cierto. Llegó la guerra, como decía la Piquer. Pero claro, estos memoriales o estas placas siguen teniendo un poder enorme. Eso sí, cuando se sacan de su contexto de glorificación y homenaje y se colocan en otro... Como un museo, por ejemplo. Pues ahí es donde la memoria histórica o democrática tiene poder de resignificar las cosas. No consiste en borrar una parte de la historia, sino en reclamar un discurso inclusivo y democrático que condene el régimen franquista, sus abusos y que intente buscar una reparación de las víctimas. Y en todo eso, estoy pensando, los restos físicos y estos espacios siguen teniendo un papel importante. Claro, no puedes hablar del papel que las placas conmemorativas tuvieron para legitimar el régimen, como nos ha dicho Alfredo, si no tienes placas que enseñar, por ejemplo. Como decía Indiana Jones, debería estar en un museo. Y para las cosas que no se pueden trasladar a un museo porque no somos alemanes ni somos el Museo Británico, pues hay dos vías, claro. Podemos derruir la cosa o resignificar la cosa, pero para eso habría que ir caso por caso. Además que muchos de estos monumentos no son solo la cosa, también está el grupo de fans que va a ver la cosa. ¡Queremos ir a misa! ¡Queremos ir a misa! Mira, yo con el Valle no sé qué se va a hacer al final, pero hay un monumento que yo tengo clarísima cuál es la solución y que va a contentar a todo el mundo. Ah, sí, ¿cuál es? Bueno, mira, el monumento a Carrero Blanco que hay en Santoña, yo creo que ese hay que volarlo por los aires, pero como un homenaje, claro. Muy apropiado, muy apropiado. Yo, dicho esto, yo me voy a ir antes de que venga la Audiencia Nacional, pero para que no me olvidéis, os dejo con el rap de Carmela Durango y Juan Rey, Cuelga Muros, dedicado precisamente a nuestro queridísimo Valle. Hasta la próxima, Miquel. Hasta la próxima. Gracias por hacer memoria.